Entonces, ya vimos entonces el ver, que veíamos que todo este proceso se encargaba de ir reparando bases. Luego entonces estábamos viendo el NER, que era encargado de ir reparando ya básicamente mucho más grande, ¿no es cierto? A nivel de nucleótidos, y que entonces en este caso lo que hacía era que pues teníamos los dos, ¿no? El GGNER y el TCNER. El GGNER siendo el que repara a nivel de qué. Y que básicamente puede intervenir en varias fases. Sin embargo, el GGN, recuerden que pues en sí era para poder reparar tanto lo que son pues exacto, zonas codificantes como zonas no codificantes. Por eso es a lo largo de todo el ADN. Y decíamos el TCNER que entonces este específicamente se daba o necesitaba activarse cuando había daño a nivel de qué? A nivel del gen. Solo cuando el gen se está transcribiendo y la RNA polimerasa no puede avanzar, es por tanto que entonces ahí es que básicamente se tiene que activar esto para reparar genes que estén dañados. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la particularidad del TCNER. Reparar daños a nivel de gen cuando se está transcribiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por eso decíamos que la RNA polimerasa es la que va básicamente, como no puede avanzar por la presencia de este daño, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la dimerización, no puede avanzar entonces la RNA polimerasa y pues por lo tanto se detiene. Como se detiene, entonces activa TCNER. ¿Ya? ¿Sí? Y bueno, de ahí veíamos entonces el XPB, ¿no es cierto? XPD, que básicamente anclados por el TF2H, básicamente entonces lo que hacían era que actuaban como helicasas para poder separar las dos cadenas. Se abre la burbuja esta de reparación y tenemos entonces que también necesitan actuar aquí las RPA. ¿Por qué? Porque las RPA, recuerden que se van a encargar de qué? De estabilizar las cadenas, alinear la cadena simple, linearizar la cadena simple y básicamente también se encargan de proteger cuando el ADN está en cadena simple. ¿Por qué? Porque el ADN cuando está en cadena simple se vuelve inestable. Se vuelve muy fácil de que pueda ser atacado y degradado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso cuando veíamos telómeros, ¿qué hacía? Cuando teníamos cadena simple, ocultar esa cadena simple, ¿no es cierto? Para que no quede expuesta, porque les decía que si queda expuesta, esto pueden tomarlo como daño a nivel de ADN y evidentemente esto, entonces, dañar, romper. Alguien va a actuar ahí para poder degradar esa parte. ¿Ya? ¿Sí? Y ahí teníamos entonces por el un lado el XPF, ¿sí? Por el otro lado el XPG, y que básicamente entonces el XPF pues actuando con el EDCC1, que entonces pues iba a cortar al extremo 512. XPA, ya, pero estamos en las zonas. XPF, ¿no es cierto? XPF es que básicamente el uno corta extremo 5 y el otro corta extremo 3. ¿Sí? XPA se encarga de verificar el daño, ¿sí? Básicamente va a verificar el daño y ver que el daño efectivamente está ahí para poder repararlo eventualmente. ¿Sí? Aunque XPA abre los nucleótidos. A ver, los dos actúan como helicasas. XPA netamente se encarga de verificar que sí hay el daño como se da el daño, ¿sí? Y ¿Okay? va a tener un estabilizador. ¿Perdón? El XPA no tiene estabilizador. No. Ya. Es como control de calidad de dónde está el daño. A ver. XPF y el XPG son los que van a cortar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para poder retirar el fragmento, porque el fragmento ya está delimitado, ¿no es cierto? Y
¿quién va a delimitar el fragmento? Lo que tenemos ya, XPB y XPD, que XPA, recuerden, verifica que el daño sí está en ese lado. ¿Sí? Por eso, con eso, básicamente nos aseguramos que sí está el daño. ¿Sí? ¿Y ok? Y de ahí tenemos XPF, que anclado con el RSC1, que básicamente es un dañaje, y acá el XPG, que básicamente van a cortar. ¿Van a cortar para qué? Para retirar ya el fragmento que no nos interesa, el que ya está dañado, ¿no es cierto? Y XPG. Exacto, eso es del un lado y del otro lado. Y ESS1 solo el estabilizador de... Es el andamiaje. ¿Pero de los dos o solo de uno? Solo de los dos. ¿Pero es solo de uno? ¿Sí? Ese es el estabilizante para que vayan estas a cortar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Listo. Siguiente. Después de que ya cortamos y eliminamos ese fragmento, entonces, ¿qué hacemos? Exactamente, polimerasa, ¿no es cierto? Pero para que llegue polimerasa, ¿quién tiene que haber estado antes? PCNA, pero para que llegue PCNA, ¿quién tiene que también estar? RFC, exactamente. RFC con PCNA, básicamente le van a decir a la polimerasa dónde tiene que ir. ¿Dónde tiene que ir a trabajar? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque son estabilizantes para la polimerasa. En este caso, polimerasa delta, polimerasa epsilon. Cualquiera de las dos, porque las dos trabajan con ese mismo factor, ¿no es cierto? Estabilizante. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ya tenemos este mecanismo, ya repara. Y básicamente luego tenemos entonces al ligasa 1, ¿sí? Que el ligasa 1 su estabilizante es PCNA, exactamente. Por eso ahorita ligasa 1 está aquí para poder ligar, etc. Recuerden que entonces como liga, perdón, es el liga. Okay. Pega entonces, ya, exacto, liga, ¿ya? Ok, entonces, junta el azúcar con qué? Con el grupo fosfato, recuerden, ¿sí? Que básicamente al juntar el azúcar con el grupo fosfato va a formarse este enlace fosfodiéster y con eso tenemos reparado ya nuestro ADN a nivel de este daño. Siguiente. El siguiente reparador es el mismatch. Mecanismo de reparación mismatch o mal emparejamiento. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad del mismatch? Y es que básicamente el mismatch se va a encargar de reparar ADN a nivel de una sola cadena. ¿Pero de qué cadena? De la cadena recién sintetizada. Solo a ese nivel va a trabajar mismatch. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, que recuerden que una de las particularidades de nuestro, pues, ¿cómo se llama? De nuestro replicación, era que básicamente, pues, era semiconservativa, es decir, que teníamos una cadena antigua y una cadena nueva, otra cadena antigua, otra cadena nueva, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que básicamente entonces mismatch se va a encargar de reparar solo los daños a nivel de nueva cadena, de la cadena que ha sido recién sintetizada. ¿Sí? ¿Ok? Y por tanto, entonces, mismatch solo va a actuar a nivel de esta cadena. Estos daños pueden darse por varios motivos. Por ejemplo, principalmente, estos daños se dan por problemas con la polimerasa. ¿Sí? Que básicamente la polimerasa, pues al momento en el que estaba replicando, probablemente sufrió un desplazamiento. Y como sufrió un desplazamiento, entonces pues ocurrieron daños que se insertaron en ese lugar. ¿Sí? Aquí tenemos los daños que se conocen como los indels. Yo en el curso anterior decía los famosos indels y me decía que no muy famosos, pero ¿por qué no los conoce? Sí, bueno, sí. Entonces, No se liberan por problemas de la polimerasa porque
básicamente teníamos una guanina y esta guanina en vez de juntarse con una citosina se juntó con una timina, ¿sí? Y por tanto entonces eso va a reparar ahora el mismo. Pues básicamente en sí el mal emparejamiento puede darse ya sea por un análogo o por básicamente porque la polimerasa colocó mal la base. ¿Sí? Colocó mal el nucleótido. ¿Ok? ¿Ya? Entonces les decía que otro de los daños son los índices. ¿Qué son los índices? Básicamente ahí tenemos inserciones o deleciones. ¿Sí? ¿Qué son inserciones o deleciones? Inserciones o deleciones. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener normalmente? ¿Sí? Aquí está mi cadena molde en color azul, ¿sí? Adenina, timina, citosina, guanina, timina. ¿Ok? Y la cadena recién sintetizada, ¿sí? Timina, adenina, guanina, citosina, adenina. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por complementariedad de bases es como tienen que cuadrarse básicamente los nucleótidos de un lado con el otro lado, ¿no es cierto? Por complementariedad. ¿Ok? ¿Ya? Sin embargo, lo que decíamos en las inserciones, lo que va a ocurrir es que básicamente, por ejemplo, aquí en medio de este espacio se agrega una citosina. ¿Sí? ¿Ok? Inserción, es decir, que en medio de la secuencia se agrega una base que básicamente no corresponde estar ahí. Inserción. ¿Ok? Deleción. La adenina que debería estar ahí, básicamente, no está. Aparece. Deleción. ¿Sí? ¿Ok? Inserción. Una base que no corresponde en una posición en específico. Deleción. La base que le correspondería estar ahí no está. ¿Sí? Deleción. Por eso es inserción, deleción. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y esto dónde puede o cómo, cuándo puede ocurrir? Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando la DNA polimerasa está básicamente sintetizando los microsatélites. ¿Qué eran los microsatélites? ¿Qué eran los microsatélites? ¿Perdón? Repeticiones de ADN pequeños. Sí, son repeticiones de ADN pequeñas. Muy bien, Alejandro, porque en los otros cursos pregunto, ¿qué son los microsatélites? Los de la paternidad, pues pobre. Lo único que les ha quedado. Sí, son repeticiones que estas repeticiones son básicamente que se repiten un sinnúmero de veces el mismo motivo. ¿Sí? ¿Ok? Y por tanto, entonces, pues cuando la polimerasa está copiando estos microsatélites, recuerdan que los microsatélites les había dicho que son de herencia biparental, exactamente, sí, por eso se los utilizaba para identidad, ¿se acuerdan? Identidad genética. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando se está dando el proceso de replicación a nivel de microsatélites, la polimerasa, por el mismo hecho de que básicamente es el mismo motivo repetido un sinnúmero de veces, la polimerasa puede sufrir algún tipo de agotamiento. Y por eso entonces pues puede llegar a ocurrir que estos daños, que como veíamos, inserciones de lesiones, pueden llegar a ocurrir a este nivel. ¿Sí? Y además pues entonces, básicamente estos daños pues entonces deben ser reparados
como les decía, solamente a nivel de la cadena recién sintetizada. ¿Ok? ¿Ya? Es decir, que el mismatch no va a tocar la cadena molde, no va a trabajar a nivel de cadena molde. ¿Ya? Para esto, ¿qué tenemos? Al igual que como hemos visto hasta el momento, necesitamos enzimas que se encarguen de ¿qué? De identificar el daño, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Todos los mecanismos que he visto hasta el momento tenemos enzimas que verifican que el daño está presente, ¿no es cierto? ¿Sí? Revisan el ADN y ven que existe el daño. ¿Ya? En este caso vamos a tener básicamente dos complejos proteicos que se pueden encargar de este proceso. ¿Sí? El uno es MUT-S-alfa, ¿sí? MUT, M-U-T-S-alfa, ¿ok? ¿Ya? Y el otro que es el MUT-S-beta. ¿Ok? MUT-S-alfa, MUT-S-beta. MUT-S-alfa básicamente va a ir revisando el ADN base a base. ¿Sí? Y MUT-S-beta, pues lo que va a hacer es que va a reconocer en cambio cuando hay un daño mayor. ¿Sí? Cuando hay básicamente pues ya más de una base implicada en el daño. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, cuando existen bucles dentro del ADN, ¿sí? O básicamente también cuando pues existen estos indels de mayor tamaño, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ya tenemos quien reconoce. Después de quien reconoce, ¿qué vamos a hacer? Abrir. Exactamente, ¿sí? Para esto, algo que me olvidaba. MUT-S-alfa está conformado por dos enzimas. La MASH2 y MSH6. Esperen. Vamos a entrar a un curso de deletreo. ¿Qué pasa así? MSH, ¿sí? La alfa, la 2, la 6. ¿Ok? La beta, MSH2, MSH3. Ajá, ¿sí? Alfa, beta. Ok, entonces, de aquí, básicamente entonces, necesitamos a alguien que rompa el ADN, ¿no es cierto? ¿Sí? Que corte el ADN. Para esto, ahora sí, literal. Para esto, básicamente entonces vamos a tener una que es la MUT-L-alfa. Calma. No me haga eso. No se me adelante. ¿Sí? ¿Ok? MUT-L-alfa. ¿Sí? Que básicamente MUT-L-alfa está formada por PSM, ¿sí? Y MLH1. Ya, PMS2 y MLH1, ¿sí? PMS2 y MLH1.
Ajá, sí. Exacto. Ajá, sí. ¿Ya? Modelo alfa va a actuar no como en mi caso. Va a actuar como endonucleasa. ¿Sí? ¿Y cómo actúa una endonucleasa? Recuerdan que ya vimos hace un ratito endonucleasa. No, la AP es la que reconoce el sitio apolínico. Pero cuando reconocía el sitio apolínico, ¿qué hacía? Rompe el esqueleto, azúcar, fosfato. Lo que iba a hacer iba a cortar, sí, el esqueleto del ADN. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, básicamente va a cortar. Y la MUD-L-alfa pues va a trabajar como endonucleasa también. Va a recortar el esqueleto del ADN. ¿Sí? ¿Ok? Básicamente sí, separa el enlace fosfodiéster. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, vamos a tener que ya cortó. ¿Sí? Como ya cortó, entonces, ahí necesitamos a alguien que va a venir a retirar y degradar todo el fragmento que tiene el daño. Para esto va a venir a trabajar la exonucleasa 1. La exonucleasa 1 lo que va a hacer es degradar el fragmento que tiene el daño. ¿Sí? Ajá. ¿Ok? Como básicamente ya degrada el fragmento que tiene el daño, ¿sí? Exacto. Pero más que quita, en realidad lo que va a hacer es degradar nucleótido por nucleótido, ¿sí? Destruye básicamente, libera un nucleótido, libera otro nucleótido, libera otro nucleótido del fragmento que tenía el daño. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en este caso voy a tener ¿qué? Voy a tener nuevamente una cadena simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tengo una cadena simple, ¿quién va a actuar? Si tengo uno de los lados del ADN como cadena simple, ¿quién va a actuar? RPA, exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el RPA se encarga de ¿qué? Proteger ADN de cadena simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que básicamente esto hace que entonces la RPA tenga que ligarse, que pegarse para poder entonces proteger ahora que tengo una cadena así. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces ya retiré el fragmento dañado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Rellenar, exactamente. ¿Sí? Para rellenar, ¿quién trabajará? Polimerasa. Exacto. ¿Sí? Polimerasa. En este caso va a ser la delta. ¿Sí? Delta. ¿Ok? Y que básicamente para que pues trabaje la polimerasa, ¿quién tenía que haberse anclado previo? La PCNA y la RPC. Con RPC, exactamente. ¿Por qué? Porque el PCNA le va a decir, mira polimerasa, tienes que venir a trabajar aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y también le da estabilidad para que pueda anclarse. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Si tengo PCNA anclado, ¿qué ligasa será la que viene a trabajar después? La 1. Exacto, la 1. ¿Ven? ¿Sí? Ven que todo tiene un sentido de por qué funciona así. ¿Sí? Y exactamente, luego tendremos entonces a la ligasa 1 para poder terminar con el trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Para poder juntar esta parte que nos falta. ¿Ya? Sin embargo, hasta el momento de los mecanismos que hemos visto, el daño ocurría solo a nivel de una de las dos cadenas. No necesariamente a nivel de dos cadenas, ¿no es cierto? ¿Sí? Es por tanto que entonces las polimerasas, en este caso, utilizaban la información de la cadena que nos quedaba intacta para poder rellenar la cadena que tenía el daño, ¿no es cierto?
como hemos trabajado hasta el momento. ¿Ya? Sin embargo, existen momentos en los que pueden existir daño a nivel de doble cadena, específicamente como estaba hablando Blanca, ¿sí? En donde pues existen fármacos, también existe radiación que básicamente va a causar daño, rompimiento a nivel de doble cadena, ¿ok? ¿Ya? Y para eso tenemos dos mecanismos de reparación. El uno, que va a ser la recombinación homóloga, y el otro que va a ser la recombinación no homóloga. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Básicamente la diferencia entre estos dos es que la recombinación no homóloga, ¿sí? Va a coger, ¿y qué es lo que pasa? Hay un rompimiento a nivel de doble cadena, ¿sí? Coge un extremo, coge el otro extremo, ¡tan! Ahí está, ¿sí? Como cuando ustedes rompen los adornos de la casa. Le echan brujita y que la mami no se dé cuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? La recombinación no homóloga es la menos eficiente en realidad. ¿Ok? Porque básicamente vamos a llegar a tener pérdida de información. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? En cambio que la recombinación homóloga, ¿sí? Recuerden que estos mecanismos de reparación ocurren después de que ya hubo el proceso de replicación, ¿sí? Entonces, va a utilizar la información en la recombinación homóloga, pues igual va a haber un daño a nivel de doble cadena, ¿sí? Pero básicamente para no perder información va a utilizar la información del homólogo, ¿ok? ¿Ok? Del cromosoma homólogo, y por tanto entonces va a utilizar esa información que está intacta para reparar al otro lado, el que sí se dañó. ¿Ya? Que se acuerdan que básicamente les decía que entonces va a utilizar, ¿sí?, el cromosoma homólogo como su molde, exactamente, como su molde, para poder reparar el otro, que es el que tiene el daño. ¿Sí? ¿Ok? No. A ver. Básicamente que hemos hablado que el mecanismo de la replicación es para qué? Para generar copias del mismo ADN, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, la recombinación homóloga, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Nuestras células se caracterizan por tener ¿cuántos cromosomas? ¿Quién da más? 46, que son organizados en 23 pares, ¿cierto? De los cuales 22 son autosómicos, ¿sí? Y uno, ¿sí? Otro marido también está, ¿sí? Y el uno es sexual, ¿cierto? Perfecto, ¿ok? Entonces, si el uno se daña, puedo utilizar la información del otro para reparar el dañado. ¿Ya? Ahí estamos claros. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, uso el que no dañé con el que sí dañé. ¿Ya? ¿Sí? Y básicamente entonces de eso se trata la recombinación homóloga. Ya vamos a ver específicamente cómo se da esto. ¿Listo? ¿Sí? Quedémonos hasta aquí. Solo porque me hiciste reír. Ya, eso. Puta, ahora tocas reír para mi celular.